Analizando los ejercicios del parcial, vamos a empezar por el ejercicio número 1, el cual es muy similar al ejercicio número 15 de inducción electromagnética, el cual yo escribí o copié la solución acá al lado y la recuadro en verde. La diferencia que existe entre uno y ejercicio es que en el número 15 B está hacia abajo y en nuestro caso B está hacia la derecha, como podemos ver en este caso. Bueno, lo primero que podemos o que debemos analizar es la dirección de la corriente, que es lo que pide. Ahí podemos hacerlo con varios criterios, todos son válidos. Si analizamos a través de la fórmula fuerza igual a QB por B, es decir, nos indica hacia dónde se generaría la fuerza de una carga positiva. Vemos que si la velocidad de la carga positiva, o sea, si la carga se dirigiese al terminal B, una carga positiva, evidentemente, por regla de la mano derecha, B saliendo B de velocidad y B horizontal terminaría dando una fuerza en el sentido vertical hacia, como la estoy dibujando, una fuerza magnética. Otra forma sería a través de la corriente, es decir, I por L por B. En este caso nos pasa exactamente lo mismo. Si la corriente va de A hacia B, ese sería el sentido de L, con la mano derecha usamos B, nos daría la misma fuerza. Y por último, podríamos analizarlo por la ley de Lenz, en donde vemos que al bajar, suponiendo que de hecho la barra tiene una velocidad hacia abajo, el campo magnético o el flujo va decreciendo, es decir que por ley de Lenz necesitamos compensar ese decrecimiento de flujo con un flujo que se induzca en el mismo sentido. Por consiguiente, también por el análisis de la regla de la mano derecha, en el caso de generar un flujo para aquel lado, interpretarlo como una espira, nos va a definir que el B tiene que ir hacia allá y ahí nos genera ese mismo valor de fuerza. Es decir, por consiguiente, la fuerza que vamos a tener es una fuerza vertical, que la vamos a dibujar con regla para que nos quede prolijamente graficada. Esta fuerza, entonces, es la que nosotros vamos a tener que analizar y calcular con los mismos pasos que hemos visto en el ejercicio anterior. Es decir, ¿qué vamos a interpretar? Bueno, sabemos que el equilibrio va a estar cuando las dos fuerzas justamente estén en equilibrio. Esto era interpretado como phi, es decir, esto es phi, y en este caso, esto es phi. A partir de ahí, entonces, lo que necesitamos saber es primero la ecuación de equilibrio, es decir, en este caso que mg por el seno de phi, es decir, la componente horizontal o componente según eje X, suponiendo que este es el eje X y este es el eje Y, debería ser igual a la misma componente magnética del seno de phi. A partir de esta igualdad es que podemos empezar a plantear nuestras ecuaciones y vamos a ir siguiendo tal cual el otro mecanismo, es decir, la Phen igual a B por B por L, esto nos va a quedar B por B por L, y acá sí, por eso agregamos esa notación, porque nos queda el seno de 180 menos phi
que esto es lo que definimos como igual a B por L por el seno de phi. La FEM. Por otro lado, entonces, la fuerza magnética, como bien está graficado o está calculado acá, la fuerza magnética que es igual a I por L por B. En este caso es igual a la FEM sobre la R por L por B. Y si colocamos todos los términos, el valor de la FEM, que es B por L por el seno de phi, tenemos un L y un B acá, lo que nos va a dar cuadrado sobre R. Ya con la fuerza magnética definida, planteamos justamente la igualdad de la misma manera que lo plantea en el ejercicio acá, es decir, mg por el seno de phi es igual a b por b cuadrado por L cuadrado sobre R el seno cuadrado de phi. Obviamente el seno cuadrado porque es la FM, que es seno multiplicado por este seno de phi, por eso nos queda seno cuadrado de phi. Bueno, a partir de ahí entonces podemos calcular la velocidad de la misma manera que la obtiene acá al lado, es decir, despejando B de esta fórmula y nos queda que es igual al mgr sobre B cuadrado L cuadrado seno de phi. Con ese punto avanzamos de la misma manera que está acá, es decir, ahora ya tenemos que calcular la FEM inducida, y la FEM ya vimos que era B por BL por seno de phi, es decir, es este valor, ¿sí? Que si reemplazamos a B por esto, nos termina quedando la FEM igual, o sea, vemos esta velocidad y la FEM termina quedando, ¿sí? O sea, B por L, introduciendo el término B, nos va a terminar quedando M por G por R sobre BL, porque obviamente este B se cancelaría con uno de los cuadrados. Perdón, acá me faltó el seno de phi. Y bueno, y cuando yo quiera calcular la potencia la puedo calcular como la FEM al cuadrado sobre resistencia, como la FEM ya la tengo, es elevar al cuadrado, y nos va a dar, es decir, la FEM sería igual a mgr sobre BL al cuadrado, la R, porque se me simplificaría una R con el cuadrado. Y ahí tendría los cálculos que me está pidiendo.